Este es Piero de Benedictis, el cantante de 80 años que le cantó al amor de padre a hijo en Mi Viejo, pero perdió a su propio hijo recién nacido. El hombre que vendió millones de discos celebrando la vida, tuvo que huir de Argentina para salvar la suya, y se pasó 4 años en el exilio creyendo que nunca volvería a cantar. Hoy les voy a contar la historia real detrás de uno de los cantautores más queridos de Latinoamérica, y cómo las tragedias más devastadoras terminaron forjando las canciones que todos conocemos. Piero Antonio Franco de Benedictis Sigliuso nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia. Apenas 3 años después, en 1948, llegó a Argentina con su madre Ornella y su hermana Gabriela, siguiendo a su padre Lino, un radiotécnico que se había instalado en Banfield, provincia de Buenos Aires. Pero la familia no encontró estabilidad inmediata. Vivieron 3 años difíciles hasta que en julio de 1951 se trasladaron a Allen, Río Negro, en el sur patagónico. Ahí fue donde Piero creció, donde cursó la primaria, y donde tuvo sus primeros contactos con la música. Lo curioso es que el camino de Piero iba por otro lado completamente distinto. En su adolescencia se mudó a Viedma e ingresó al seminario. Estuvo bajo la influencia de sacerdotes comprometidos con causas sociales como Alejandro Mayol, Eliseo Morales y Carlos Mujica. Piero iba a ser cura, pero a fines de 1963, a los 18 años, abandonó el seminario. Y apenas unos meses después, el 6 de enero de 1964, debutó profesionalmente en el programa de televisión Remates Musicales del Canal 9 de Buenos Aires. Nadie en ese momento imaginaba que ese chico italiano, hijo de inmigrantes, que había abandonado el sacerdocio, terminaría grabando una de las canciones más icónicas de la música latinoamericana. En 1968, Piero conoció a José Cherkassky, un escritor y periodista que se convertiría en su principal letrista durante casi 3 décadas. La dupla Piero-José fue fundamental para todo lo que vino después. Un año después, en 1969, Piero grabó su primer álbum para el sello CBS, producido por Héctor Techeiro. Ese disco incluía Mi Viejo y vendió más de 500.000 copias. Ahora, aquí viene algo que mucha gente no sabe. Mi Viejo, esa canción que Piero cantó durante décadas, que le hizo llorar a millones de personas en el Día del Padre, que tiene más de 500 versiones en todo el mundo, no habla del padre de Piero. La letra la escribió José Cherkassky sobre su propio padre, un inmigrante ruso judío que había fallecido cuando José tenía 14 años. El viejo que camina lento como perdonando el viento, el que anda solo y esperando, era el padre de José, no el de Piero. De hecho, Piero contó que cuando le cantó Mi Viejo a su propio padre por primera vez, este lloró. Fue la primera vez que Piero lo vio llorar. Pero después, su padre le dijo bromeando, «Ma quien camina lento, la puta que te parió». Ese detalle es importante, porque muestra algo sobre Piero. Él tiene el talento de tomar historias ajenas y hacerlas propias, de cantarlas con tanta emoción que todos terminamos creyendo que son suyas. Y funcionó. Mi Viejo se volvió un himno. Vicente Fernández la cantó en México. Nicola Di Bari en Italia. Lucho Gatica, Iva Zanicki, más de 500 versiones registradas. Hasta apareció en un episodio de Los Simpson en 2010. Los años 70 fueron de ascenso meteórico para Piero. En 1970 ganó el Festival Internacional da Cacau de Río de Janeiro con Pedro Nadie, llevándose 3 gallos de oro. Fue el primer argentino en lograrlo. Los discos vendían cientos de miles de copias. Las giras se multiplicaban por toda Latinoamérica. Piero se había convertido en la voz de toda una generación que buscaba canciones de protesta, canciones que hablaran de la gente común, del pueblo. Pero en medio de todo ese éxito, llegó la tragedia más devastadora de su vida. Piero tuvo un hijo llamado Mariano, su primogénito. El bebé falleció a los 40 días de nacido por muerte súbita. En entrevistas posteriores, Piero describió esa pérdida como el peor momento de su existencia. No hay palabras que alcancen para describir lo que significa perder un hijo recién nacido. Y para Piero, un tipo que cantaba sobre la vida, sobre la esperanza, sobre la belleza de las cosas simples, ese golpe fue brutal. Esa tragedia lo llevó a hacer psicoanálisis durante muchos años.
Incluso experimentó con LSD bajo supervisión terapéutica. No para evadirse de la realidad, como él mismo aclaró, sino para meterse en la realidad. Años después tuvo un segundo hijo, Juan, nacido en 1975. Y aquí viene una anécdota que revela cuánto lo marcó la muerte de Mariano. Cuando Juan tenía 4 años, le dijo a su padre que él era Mariano, como sugiriendo una reencarnación. Piero quedó profundamente impactado por esas palabras. Pero la vida no había terminado de golpearlo. El 29 de julio de 1976, Piero escapó por minutos de ser secuestrado por la dictadura militar argentina. Su hermana Gabriela, que salía con el hijo de un comisario de la Policía Federal, lo alertó de que su nombre aparecía en una lista negra. Piero se escondió en el departamento de unos amigos actores en un piso 14. Y desde ahí, desde la ventana, vio llegar los Ford Falcón verdes. Vio cómo saqueaban su casa. Vio cómo se robaban su colección de guitarras. Si su hermana no lo hubiera alertado, Piero habría estado en esa casa. Y probablemente nunca lo hubiéramos vuelto a ver. Se exilió primero en Italia y luego en España. Se instaló en un lugar llamado El Molino, un viejo molino abandonado en Utande, Guadalajara. Y aquí viene algo que pocos saben. Durante casi 4 años, Piero abandonó completamente la música. Se dedicó al campo. No cantó, no compuso, no tocó. En Argentina, sus discos fueron quemados. Prohibidos en la radio. Muchos creyeron que había muerto o desaparecido. Imagínense lo que es eso. Estar en la cima de tu carrera, vendiendo millones, llenando estadios, y de un día para otro tener que huir de tu país, esconderte, y dejar atrás todo lo que construiste. Y no solo eso, creer que nunca más vas a poder volver. Piero pasó esos años en España convencido de que jamás regresaría a Argentina. Que su carrera había terminado. Que todo por lo que había trabajado se había perdido. Pero en 1981, todo cambió. La dictadura empezaba a debilitarse y Piero pudo regresar a Argentina. Lo llamaron la Gran Vuelta de Piero. El tipo que había estado 4 años en silencio, trabajando el campo en un molino español, volvió a los escenarios argentinos. Y la gente lo recibió como si nunca se hubiera ido. Como si esos 4 años no hubieran existido. Retomó su carrera, volvió a grabar, volvió a las giras por toda Latinoamérica. En 1996 recibió la ciudadanía colombiana del presidente Ernesto Samper. Colombia lo adoptó como propio, y Piero dijo alguna vez que ser colombiano es más importante que recibir un Grammy. En 1998 fue nombrado secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Piero no era solo un cantante, era una figura pública comprometida con causas sociales. Todo parecía haber vuelto a su lugar. Pero entonces llegó otro golpe. En 2002, mientras era secretario de Cultura, Piero fue denunciado por presunto manejo irregular de 40 subsidios destinados a becas para menores en su fundación Buenas Ondas. La acusación decía que la ecogranja educativa en Los Cardales nunca funcionó como centro educativo, que el dinero del Estado se había usado de forma irregular. Piero defendió su inocencia. Alegó que los documentos probatorios desaparecieron de la justicia. Pero en 2012 se emitió una orden de captura porque no se presentó a declarar. Finalmente, la causa prescribió sin condena. Legalmente, Piero nunca fue declarado culpable. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Este tipo de controversias es lo que marca la complejidad de figuras públicas como Piero. Un hombre que dedicó su vida a canciones sobre la justicia social, sobre ayudar al pueblo, terminó acusado de mal manejo de fondos públicos en su propia fundación. Nunca se probó nada, pero la sombra quedó. Pero quizás uno de los aspectos más tristes de la vida de Piero es su distanciamiento con José Cherkassky, el hombre que escribió Mi Viejo, el hombre con quien formó la dupla Piero-José que lo llevó al estrellato. Llevan más de 20 años sin hablarse. Cherkassky siente que Piero se apropió de la narrativa de Mi Viejo sin darle suficiente reconocimiento como autor de la letra. En una entrevista con Cadena 3 dijo, Mi Viejo produce derechos importantes, no Piero. Esta canción me produjo inconvenientes y hace 20 años que no mantengo relación con el músico. Por su parte, Piero respondió en otra entrevista,
él vive enojado. Él tiene un carácter así. Él necesita más reconocimiento y yo lo entiendo. Es recontra talentoso más allá de su bronca. Es triste porque fueron socios creativos durante casi 3 décadas. Juntos crearon las canciones que definieron a Piero. Y ahora, después de todo ese tiempo, ni siquiera se hablan. Mi viejo, esa canción sobre el amor entre padre e hijo, terminó siendo el motivo de una ruptura entre dos hombres que fueron como hermanos creativos. A pesar de todo, los números de la carrera de Piero son impresionantes. Más de 25 álbumes publicados, entre 3 y 5 millones de discos vendidos, dependiendo de la fuente. Más de 4.000 conciertos realizados ante 5 millones de espectadores en toda Latinoamérica. 12 discos de oro. 8 discos de platino. En 2016 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical en Las Vegas. En 2007, mi viejo entró al Latin Grammy Hall of Fame. En 1985 ganó el premio Conex. Son 60 años de carrera. 60 años cantando, componiendo, girando por todo el continente. Y aquí viene algo curioso. Su nieta es Ámbar de Benedictis, hija de la actriz Juana Viale, que a su vez es nieta de Mirta Legrand. O sea que Piero está conectado familiarmente con una de las dinastías más importantes de la televisión argentina. Pero a pesar de todos estos logros, a pesar del reconocimiento, a pesar de las ventas millonarias, Piero carga con las tragedias que ya mencionamos. Hoy, Piero tiene 80 años. Vive en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, con su segunda esposa Mariana Schettini, de 54 años, y sus 2 hijos más jóvenes, Fiorella de 21 años, que estudia canto en la Escuela de Música de Buenos Aires, y Giuliano de 22 años. En abril de 2023, Piero fue hospitalizado de urgencia en Ecuador por una neumonía bilateral. Estuvo casi un mes internado y tuvo que suspender varios shows. Muchos temieron lo peor, pero se recuperó completamente. Y apenas pudo, retomó su gira. Durante 2024 y 2025 está celebrando 60 años de carrera con el Tour Mi Viejo, Tour 60 años por Perú, Ecuador y Colombia. Está grabando un disco conjunto con su hija Fiorella, un proyecto que surgió durante la celebración de sus 80 años en abril de 2025. Practica yoga desde los años 80. Fue discípulo de la maestra Indra Devi. De hecho, en 1993 grabó un disco con ella dentro de las pirámides de Keops en Egipto. Y dice cosas como estas en sus entrevistas: hay muchas cosas por descubrir, y la verdad, si me preguntas, ¿seguís cantando? ¿Seguís componiendo? Yo sigo y seguiré hasta el último momento, porque es necesario. O esta otra: todavía no hice lo mejor. Recién estoy empezando. Un tipo de 80 años que dice que recién está empezando. Entonces, ¿la vida de Piero es triste? Es complicado. Perdió a su hijo recién nacido, la tragedia más grande que puede vivir un padre. Tuvo que exiliarse y abandonar su carrera durante 4 años creyendo que nunca volvería. Enfrentó acusaciones legales que, aunque prescribieron, mancharon su reputación. Se distanció para siempre de su principal letrista, el hombre con quien creó sus mayores éxitos. Pero también vendió millones de discos. Llenó estadios en todo el continente durante 6 décadas. Ganó Grammy Latinos. Tiene 3 nacionalidades. Una familia que lo ama. Una hija que sigue sus pasos en la música. Y a los 80 años sigue componiendo, sigue girando, sigue creyendo que lo mejor está por venir. El propio Papa Francisco le confesó que Mi Viejo le sirvió para reconciliarse con su padre. Esa canción que no era sobre su propio padre terminó uniendo a millones de padres e hijos en todo el mundo. La vida de Piero es la paradoja del artista que canta sobre el amor, la esperanza y la belleza, mientras carga con tragedias devastadoras. Es el tipo que le cantó al viejo que camina lento, pero perdió a su propio hijo antes de que pudiera caminar. Y quizás ahí está la clave. Sus canciones son tan poderosas precisamente porque nacieron del dolor. Porque Piero sabe lo que es perder. Sabe lo que es huir. Sabe lo que es empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Por eso cuando canta Mi Viejo, aunque no sea sobre su padre, todos sentimos que está cantando sobre el nuestro. Porque Piero aprendió a transformar el dolor en belleza.
Y esa es su verdadera obra maestra. Hoy, a los 80 años, sigue en los escenarios. Sigue componiendo. Sigue diciendo, me muero si la dejo, refiriéndose a la música. Y quizás esa sea la respuesta. La vida de Piero tuvo momentos terriblemente tristes. Pero él eligió seguir cantando. Y eso, al final, es lo que lo define.